Sabiendo que hoy su novia se reuniría con una amiga en este restaurante, el millonario se disfrazó de camarero para proponerle matrimonio en el momento más inesperado. Pero la sorpresa se la llevaría él mismo. Al ver que en lugar de la amiga se sentaba junto a su novia su padre, el hombre fingió atender la mesa de al lado. Pero lo que escuchó. Teodoro Torrado siempre fue un juerguista alocado al que desde la infancia le daban todo a la primera petición. Su padre era un conocido empresario y trabajaba día y noche sin parar. Pero Teodoro no heredó esa perseverancia ni esa laboriosidad. El chico salía de fiesta, cambiaba de novia como de guantes y no se preocupaba por nada. Hasta que la conoció a ella. La música todavía retumbaba en sus oídos cuando Teodoro se recostó en el asiento trasero del automóvil. Óscar conducía, tarareando algo para sí mismo, e Ignacio en el asiento delantero ya empezaba a cabecear. Otra fiesta en el club había terminado como siempre, ruidosa, divertida y absolutamente sin sentido. Oye, Teodoro, ¿viste cómo te miraba esa rubia? Óscar desvió la mirada hacia el espejo retrovisor. Podrías haberte ido con ella en lugar de quedarte con nosotros hasta el cierre. No estoy de humor, se desestimó Teodoro, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Nunca estás de humor desde hace medio año, gruñó Óscar. Relájate ya. Solo se vive una vez. Teodoro no respondió. Tenía 23 años, el mundo entero a sus pies, los bolsillos llenos del dinero de su padre, pero por alguna razón todo esto le parecía vacío. Sus amigos lo llamaban un tipo con suerte. Quizás era así. Solo que él no lo sentía. El coche corría por las calles desiertas. Adelante parpadeaba la luz amarilla del semáforo. Llegamos, dijo Óscar con seguridad, acelerando. El semáforo cambió a rojo, pero ya habían entrado en el cruce. Y entonces apareció una figura en el paso de cebra, una chica con una chaqueta simple y vaqueros, con un bolso al hombro. Caminaba sin prisa, mirando su teléfono. Óscar pisó el freno bruscamente. El coche derrapó. Los neumáticos chirriaron y el capó se detuvo a 1 metro de la chica. Ella levantó la cabeza, palideció y se quedó petrificada. Idiota, mira por donde caminas. Se asomó Óscar por la ventana, enrojeciendo de ira. La chica estaba parada en medio de la calle, apretando el bolso contra su pecho. Sus manos temblaban, pero sus ojos se encendieron. A lo mejor eres tú el imbécil que compró el carnet y cree que todo se le permite. Gritó ella, dando un paso adelante. Yo te voy a... Óscar ya estaba abriendo la puerta, pero Teodoro lo agarró del hombro. Para. Tú tienes la culpa, dijo él en voz baja pero decidida. ¿Qué? ¿Pero qué? Te pasaste el rojo. Teodoro abrió la puerta y salió del coche. La chica tiene razón. Casi la matas. Óscar murmuró algo entre dientes, pero se quedó en el coche. Ignacio en el asiento delantero se despertó y miraba alrededor soñoliento. Teodoro se acercó a la chica. Ella todavía estaba parada en la cebra, mirándolo con desconfianza. Bajo la tenue luz del farol, él distinguió su rostro, simple, sin maquillaje, con cabello castaño cayendo sobre sus hombros. Una chica común, como cientos en las calles. Pero algo en su mirada lo atrapó. Disculpe a mi amigo, dijo Teodoro. Realmente tiene la culpa. ¿No se lastimó? No, ella tragó saliva. Solo me asusté. Lo veo. ¿Le queda lejos? Hasta la residencia estudiantil. Unos 20 minutos. A estas horas es peligroso ir sola. Teodoro miró hacia el coche. Óscar miraba ostensiblemente hacia otro lado. Permítame acompañarla. La chica frunció el ceño. ¿Para qué? Quiero compensar la culpa de mi amigo. Teodoro se encogió de hombros. Me llamo Teodoro. Martita, respondió ella después de una pausa. Bonito nombre. Ella puso los ojos en blanco, pero la comisura de sus labios tembló en una sonrisa casi imperceptible. Esa es la frase más trillada que he escuchado unas 200 veces. Entonces lo diré de otra manera. El nombre suena anticuado, pero te queda bien. Teodoro sonrió. ¿Entonces aceptas? Martita dudó, luego asintió. Está bien. Pero sin tonterías. Prometo portarme bien. Teodoro volvió al coche.
Óscar bajó la ventanilla. ¿Hablas en serio? Iré caminando. Ido sin mí. Por esa. Empezó Óscar, pero Teodoro lo interrumpió con la mirada. Yo tengo tanta culpa como tú. Podría haberlo detenido antes. Vamos, hombre. Sube, los llevamos a los dos. No. Idos. Óscar maldijo, pero arrancó el motor. El coche arrancó bruscamente, dejando tras de sí olor a gases de escape. Teodoro volvió con Martita. Bueno, ¿hacia dónde? Caminaron por la calle nocturna. Los primeros minutos guardaron silencio. Teodoro la miraba de reojo. Martita caminaba con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, mirando al suelo. ¿Eres estudiante? Rompió el silencio Teodoro. Sí. Tercer año, filología. Así que te gustan los libros. Me encantan. ¿Y a ti? Yo más bien de economía. Mi padre cree que necesito entender de negocios. ¿Cree o te obliga? Teodoro sonrió. Has dado en el clavo. Me obliga. Pero no me resisto mucho. De todos modos no tengo nada que hacer. Suena triste, Martita lo miró. ¿Tienes algo que realmente quieras hacer? ¿Sinceramente? No lo sé. Nunca lo he pensado. Es extraño. ¿Por qué? Porque cada persona debería saber qué le gusta. Si no, ¿cómo vivir? Teodoro reflexionó. ¿Realmente, de qué vivía él? ¿De fiestas? ¿De amigos que solo son interesantes mientras hay dinero para la bebida? ¿De los contactos de su padre? ¿Y tú tienes? Preguntó él. ¿Algo que ames? Por supuesto. Me encanta leer, pasear por la ciudad, me gusta el otoño y el olor de los libros viejos. Me gusta cuando llueve y puedo quedarme en casa con un té. Martita hablaba sencillamente, sin pompa, pero en su voz sonaba tal sinceridad que Teodoro sintió calidez. Parece que eres una persona feliz. No siempre. Pero trato de notar lo bueno. Giraron hacia un parque. Las farolas iluminaban la avenida cubierta de hojas caídas. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. ¿Estudias o trabajas? Preguntó Martita. Formalmente estudio. Pero no me esfuerzo mucho. Mi padre lo resuelve todo por mí. ¿Y eso te satisface? Antes me satisfacía, admitió Teodoro. Ahora ya no estoy seguro. Hablaron de todo un poco. De películas favoritas, música, casos graciosos de la vida. Martita contó cómo de niña intentó huir de casa con un gato en la mochila porque sus padres no le permitían tener un perro. Teodoro se rió tan sinceramente como hacía tiempo no se reía. ¿Y tu gato aceptó la fuga? Maullaba tanto que me encontraron en 5 minutos en el portal de al lado. Martita sonreía. Pero al final sí nos compraron un perro. Manipuladora desde niña, la pinchó Teodoro. Estratega, corrigió ella. Llegaron a la residencia más rápido de lo que Teodoro esperaba. No quería que esta noche terminara. Ya llegamos. Martita se detuvo en la entrada. Gracias por acompañarme. ¿Puedo tener tu número? Soltó Teodoro. Martita alzó la ceja sorprendida. ¿Para qué? Quiero invitarte a un café. Como disculpa por mi amigo idiota. Ya te disculpaste al acompañarme. Entonces simplemente porque me resultó interesante estar contigo. Teodoro la miró a los ojos. En serio. Martita guardó silencio, luego aceptó. Está bien. Anota. Teodoro guardó el número en los contactos, sintiendo como su corazón latía más rápido. Te escribiré mañana, prometió. Ya veremos. Ella sonrió y desapareció tras la puerta de la residencia. Teodoro se quedó varios minutos más, mirando las ventanas iluminadas. Luego sacó el teléfono y escribió un mensaje. Soy Teodoro. Buenas noches, Martita. La respuesta llegó casi de inmediato. Buenas noches. Sonrió y fue a buscar un taxi. Por primera vez en mucho tiempo quería que el mañana llegara pronto. Los días siguientes pasaron volando. Teodoro le escribía a Martita todos los días. Se encontraban en cafeterías, paseaban por la ciudad, iban al cine. Ella no exigía restaurantes caros ni regalos. Le bastaba con su atención. Al cabo de un mes comprendió que estaba enamorado. Por primera vez en su vida de verdad.
Martita era distinta a las chicas de su círculo. No jugaba, no coqueteaba, no se hacía la intocable. Era auténtica. Simple y honesta. Su relación duró 1 año. El mejor año en la vida de Teodoro. Se olvidó de las fiestas sin sentido, empezó a ver menos a sus amigos. Óscar a veces lo molestaba, llamándolo calzonazos, pero a Teodoro le daba igual. Le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se conocieron. Martita se echó a llorar y asintió, sin poder articular palabra. Te amo, susurró Teodoro, poniéndole el anillo en el dedo. Y yo te amo, respondió ella entre lágrimas. Solo faltaba presentarla a sus padres. Teodoro no estaba nervioso. Estaba seguro de que aceptarían a Martita. ¿Cómo no aceptar a una chica así? Pero se equivocó. Llegaron a la mansión de sus padres un domingo. Martita estaba nerviosa, retorciendo el borde del vestido. Teodoro le tomó la mano. Todo saldrá bien. Te lo prometo. El padre los recibió en el salón. La madre estaba sentada en el sofá con una copa de vino. Ambos miraban a Martita como si hubiera traído suciedad a su alfombra cara. ¿Así que es ella? Preguntó fríamente el padre. Sí. Les presento a Martita. Mi novia, Teodoro la rodeó orgullosamente con el brazo. Novia, repitió la madre con una sonrisa helada. Teodoro, debemos hablar. A solas. ¿De qué? Quiero que Martita esté presente. Eso no se discute, el padre alzó la voz. Sal al pasillo. Inmediatamente. Teodoro apretó los puños, pero obedeció. Martita se quedó en el salón, pálida y desconcertada. En el pasillo el padre se volvió hacia él. ¿Te has vuelto loco? ¿Casarte con esta simplona? No te atrevas a hablar así de ella. Diré lo que considere necesario. Tú eres mi hijo, heredero del negocio. Necesitas una esposa de nuestro círculo. De buena familia. Con educación, contactos, dinero. No esta pordiosera de residencia estudiantil. Me importan un bledo tus contactos. Yo la amo. Amor, bufó el padre. Todavía eres joven y estúpido. El amor pasa. Pero la esposa adecuada se queda para siempre. Me casaré con Martita. Con tu bendición o sin ella. El padre enrojeció, pero no llegó a responder. Del salón llegó ruido. Teodoro corrió hacia allí. Martita estaba de pie en medio de la habitación con lágrimas en el rostro. La madre estaba sentada en el mismo lugar, fría e indiferente. ¿Qué le dijiste? Exhaló Teodoro. La verdad, respondió tranquilamente la madre, que tú eres demasiado bueno para ella. Y ella lo sabe. Martita lo miró con ojos llenos de dolor. Perdóname, susurró. No puedo. Y salió corriendo de la casa. Martita. Teodoro corrió tras ella, pero ella ya corría por el camino hacia la verja. Para. Espera. Ella no se detuvo. Salió a la calle sin mirar a los lados. Y al instante siguiente se oyó el chirrido de frenos y un golpe sordo. Teodoro se quedó helado. El tiempo se detuvo. Vio cómo Martita caía sobre el asfalto. Escuchó su propio grito. Corrió hacia ella, cayó a su lado, la tomó en brazos. Sus ojos estaban abiertos, pero ya vacíos. No, 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 susurraba. Martita, por favor. No te vayas. Te lo suplico. Pero ella ya no lo escuchaba. La ambulancia llegó a los 10 minutos. Pero ya era tarde. Teodoro no recordaba cómo llegó a casa. No recordaba cómo pasó la semana. Era como si hubiera caído en un agujero negro del que no había salida. En el funeral estuvo solo. Sus padres no fueron. Los amigos murmuraron sus condolencias y se fueron. Solo quedó él y un montículo de tierra con una cruz de madera. Perdóname, susurró Teodoro. Yo tengo la culpa. Yo te llevé con ellos. No te protegí. Se juró a sí mismo que nunca más hablaría con sus padres. Y que les demostraría a ellos y al mundo entero que podía lograr todo por sí mismo. Sin su dinero. Sin sus contactos. Por ella. Por la memoria de Martita. 15 años pasaron como una larga exhalación.
Teodoro estaba frente al espejo en su apartamento, abrochándose los botones de la camisa. Tenía esa edad en la que un hombre ya no es un chico, pero todavía no es un viejo. Cuando a las espaldas hay un bagaje de victorias y derrotas, y por delante un futuro nebuloso que ya no parece infinito, tomó del aparador un ramo de rosas blancas. Esas mismas que Martita amaba por sobre todo. Teodoro recordaba cómo ella decía que las rosas blancas eran símbolo de pureza y eternidad. Entonces él se reía de su romanticismo. Ahora cada semana las llevaba a su tumba. Al salir de casa, subió a su automóvil negro y atravesó toda la ciudad. Por la ventana pasaban calles que habían cambiado hasta volverse irreconocibles. Nuevos edificios, centros comerciales, distribuidores. La ciudad crecía y cambiaba, mientras Teodoro parecía haberse congelado en aquel día lejano en que la perdió. Durante estos 15 años no salió con nadie. Las mujeres intentaban atraer su atención, en reuniones de negocios, en restaurantes y simplemente en la calle. Empresario exitoso, millonario que construyó un imperio desde cero, un partido envidiable. Pero Teodoro se protegía de todos con un muro de cortés indiferencia. Su corazón estaba enterrado junto con Martita y no pensaba desenterrarlo, hasta que conoció a Lolita. Esto sucedió hace 3 meses en una pequeña cafetería a la que entró por casualidad. Ella estaba sentada junto a la ventana con un libro en las manos y la luz del sol caía sobre su cabello castaño, haciéndolo brillar con destellos dorados. Teodoro se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. El perfil, la curva del cuello, incluso la forma en que fruncía los labios al leer, todo le recordaba a Martita. Se acercó a su mesa sin entender qué estaba haciendo. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? La chica levantó la vista. Ojos marrones con destellos dorados. Como los de Martita. No, siéntese. Su voz era suave, tranquila. Empezaron a conversar. Lolita resultó ser traductora, trabajaba como freelance, amaba los libros viejos y los largos paseos. Sonreía con la misma sonrisa simple y abierta. Se reía igual de fácil y sinceramente. Con cada encuentro, Teodoro se convencía más de que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Lolita era como un bálsamo para su alma herida. A su lado comenzó a descongelarse, a volver a la vida. Los muros que había construido durante 15 años empezaban a derrumbarse. Pero cada vez que besaba a Lolita, veía el rostro de Martita. Cada vez que le tomaba la mano, recordaba otra mano, fría y sin vida sobre el asfalto. El sentimiento de culpa no lo soltaba. No sabía si tenía derecho a la felicidad. No sabía si Martita lo perdonaría si se permitía amar a otra. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, en un lugar tranquilo entre árboles viejos. Teodoro aparcó junto a la verja y caminó por el sendero conocido. Sus pies conocían el camino por sí solos, lo había recorrido cientos de veces durante estos años. La tumba de Martita estaba bien cuidada. Teodoro contrataba regularmente a gente para mantenerla en orden. Un monumento de mármol blanco con su fotografía. En la imagen ella sonreía, con esa misma sonrisa que una vez cambió su mundo. Teodoro se arrodilló y colocó el ramo al pie del monumento. Los dedos le temblaban. Pasó la mano por la piedra fría, por las letras grabadas de su nombre. Hola, mi amor, susurró. Perdona que no haya venido en mucho tiempo. Hay mucho trabajo, pero eso no es excusa. Lo sé. El viento susurraba entre el follaje sobre su cabeza. En algún lugar a lo lejos graznó un cuervo. Teodoro llenó sus pulmones de aire, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Necesito hablarte de algo importante, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Cada palabra le costaba, como si las arrancara de lo profundo de su alma. Conocía a una chica. Al decirlo en voz alta, Teodoro sintió como algo se contrajo dentro de él. Bajó la cabeza, incapaz de mirar la fotografía. Se parece tanto a ti, Martita. ¿Entiendes? Igual de simple, ligera, positiva. Hasta el cabello le riza como a ti. Cuando la vi por primera vez, por un segundo me pareció que eras tú.
Que habías vuelto. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Teodoro cerró los puños, tratando de controlar las emociones que amenazaban con ahogarlo. Sé que suena loco. Sé que no volverás. Nunca. Pero cuando estoy con ella, me parece que puedo respirar de nuevo. Que puedo vivir, no solo existir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No las retenía. Aquí, a solas con la memoria de Martita, podía no fingir ser fuerte. 15 años, Martita. 15 años no dejé que nadie se me acercara. Pensé que así era correcto. Que debía guardar fidelidad a tu memoria. Pero ahora no lo sé. Tal vez simplemente estoy cansado de estar solo. Las manos le temblaron más fuerte. Teodoro se secó el rostro con la palma, embarrando las lágrimas. Me siento como un traidor, admitió en voz baja. Cada vez que miro a Lolita, cuando nos reímos juntos o simplemente callamos uno al lado del otro. Siento que te traiciono. Traiciono nuestro amor. Traiciono todo lo que tuvimos. El viento arreció y las hojas comenzaron a girar en el aire. Teodoro levantó la cabeza y miró la fotografía. Martita le sonreía, como siempre. Una sonrisa cálida, bondadosa, que una vez calentó sus días fríos. En algún lugar profundo dentro de mí todavía está esa culpa, continuó, y su voz se quebraba. Yo tengo la culpa de tu muerte, Martita. Lo sé. Te llevé con ellos. Con mis padres. No te protegí de su veneno. Dejé que te humillaran, que pisotearan tu fe en nosotros. Cerró los ojos y ante ellos apareció de nuevo esa escena. El rostro de su madre, frío y despectivo. Las palabras de su padre, que cortaban como cuchillos. Y Martita, pálida y temblorosa, con lágrimas en el rostro. Si todo hubiera sido diferente ese día, susurró Teodoro. Si te hubiera detenido. Si no te hubiera llevado con ellos en absoluto. Sí. Estarías viva ahora, Martita. Estarías a mi lado. Estaríamos juntos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no las notaba. Todo el dolor que había acumulado durante 15 años estallaba hacia afuera. Dejé de hablar con ellos ese mismo día, dijo, con mis padres. Me fui de su casa y nunca más volví. Construí mi negocio desde cero. Sin su dinero. Sin sus contactos. Quería demostrarles que tenía razón. Que tú eras digna de mí. Que podríamos haber sido felices. Cayó, mirando la tumba. El corazón le latía en la garganta. Pero ahora tengo una oportunidad de ser feliz. De nuevo. Y no sé qué hacer, Martita. No sé si tengo derecho. ¿Tengo derecho a amar a alguien más cuando tú estás muerta por mi culpa? Teodoro cayó de rodillas, como en oración. Quiero saber, ¿cómo te sentirías si me caso con ella? Su voz temblaba tanto que las palabras apenas formaban oraciones. ¿No estarías en contra? Dímelo. Dame una señal. Te lo suplico. Silencio. Solo el susurro del follaje y el ruido lejano de la ciudad. Teodoro cerró los ojos, esperando. Algo. Él mismo no sabía qué. ¿Una voz? ¿Una visión? ¿Un milagro? Y de repente cerca se oyó el canto de los pájaros. Claro, cristalino, lleno de vida. Teodoro se volvió bruscamente. En la rama de un árbol a pocos metros de él estaba posado un pequeño pájaro con plumaje rojizo que trinaba melodiosamente. Su canción era tan repentina y brillante en medio del silencio del cementerio que el corazón de Teodoro empezó a latir más rápido. Miraba al pájaro, incapaz de apartar la vista. Este cantaba y cantaba, como si fuera especialmente para él. Y en ese canto escuchó algo. No palabras, una sensación. Calidez. Perdón. Bendición. ¿Eres tú? Susurró Teodoro, y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Eres tú quien me responde? El pájaro terminó su canción y voló, disolviéndose entre las ramas. Teodoro lo siguió con la mirada,
y por primera vez en muchos años sintió como el peso se desprendía de sus hombros. La culpa no desapareció, nunca desaparecerá. Pero comprendió que tenía derecho a seguir viviendo. Tenía derecho a la felicidad. Martita no lo retenía. Ella lo había dejado ir. Gracias, mi amor, susurró entre lágrimas. Gracias por darme esta oportunidad. Permanecerás en mi corazón para siempre. Para siempre. Nunca te olvidaré. Se puso de pie, sintiéndose vacío y al mismo tiempo desbordante. Pasó la mano por el monumento de mármol por última vez. Vendré a verte. Siempre. Y te hablaré de ella. De Lolita. Quiero que sepas que soy feliz. Que finalmente encontré la paz. Teodoro se quedó un poco más, observando la fotografía en el monumento. Martita le sonreía, y le pareció que esa sonrisa se había vuelto aún más cálida. Tal vez era una ilusión. Tal vez un juego de luz. Pero él creía que ella lo había escuchado. Que lo había entendido. Dándose la vuelta, caminó lentamente por el sendero hacia la salida. Cada paso era más fácil que el anterior. La carga que había llevado durante 15 años todavía pesaba sobre sus hombros, pero ahora Teodoro sabía que podría vivir con ella. Podría amar de nuevo sin traicionar la memoria de Martita. En la verja del cementerio se volvió por última vez. El monumento blanco se divisaba a lo lejos entre los árboles. Teodoro levantó la mano en un gesto de despedida. Hasta luego, Martita. Subió al coche y arrancó el motor. Por la ventana pasaban las lápidas, los árboles viejos, las flores de otoño. Teodoro salió a la autopista y se dirigió al centro de la ciudad. A su oficina. A su vida, que había construido él mismo. Al futuro, que ahora no parecía tan aterrador. El coche se detuvo en un semáforo. Teodoro miró su reflejo en el espejo retrovisor. Sienes grises, arrugas en los ojos, mirada cansada. La mitad de la vida vivida. Pero todavía quedaba la segunda mitad. Y quería vivirla sin soledad. Sacando el teléfono, escribió un mensaje a Lolita: «Hola. ¿Cómo estás?». La respuesta llegó casi instantáneamente: «Todo bien». Trabajando. Teodoro sonrió y dejó el teléfono en el asiento del pasajero. El semáforo cambió a verde y siguió adelante. La ciudad pasaba por las ventanas, viva, ruidosa, llena de gente que corría a sus asuntos. Teodoro ya no se sentía ajeno entre ellos. Era de nuevo parte de este mundo. El edificio de oficinas apareció adelante, alto, de cristal, con el logo de su compañía en la fachada. Teodoro entró al estacionamiento subterráneo y apagó el motor. Se quedó sentado un segundo en silencio, ordenando sus pensamientos. «Lo haré», Martita susurró al vacío del habitáculo. «Seré feliz». Por los dos. El ascensor subía suavemente al piso 20. Teodoro miraba su reflejo en las puertas espejadas, ajustándose la corbata. Dentro todavía vivía la ligereza después de la conversación en el cementerio. Como si una enorme piedra se hubiera caído de su alma y ahora pudiera respirar a pleno pulmón. Las puertas se abrieron y dio un paso al amplio vestíbulo de su oficina. La secretaria en el mostrador asintió amablemente. «Buenos días, señor Torrado». «Buenos días, Luisa». Pasó de largo, dirigiéndose a su despacho, pero no había dado ni 10 pasos cuando Carlos apareció por la esquina. Su asistente se veía agitado, corbata torcida, cabello ligeramente alborotado, una carpeta con documentos en la mano. «Oye, amigo, tenemos una reunión importante en 15 minutos». Carlos lo agarró del codo. «Ya pensaba que no vendrías». «¿Dónde andabas?». Teodoro miró su reloj. Diablos, realmente se había retrasado más de lo planeado. «Perdona, me entretuve un poco», sonrió tan ampliamente que Carlos se quedó inmóvil, mirándolo con incredulidad. «¿Estás sonriendo?», pronunció lentamente el asistente, como si no creyera lo que veía. «Teodoro, ¿pasó algo que no sé?». Entraron al despacho de Teodoro. Este cerró la puerta tras de sí y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo.
Edificios altos, calles, hormiguero humano. Su ciudad. Su vida. Sí, dijo finalmente Teodoro, volviéndose hacia su amigo. Tomé una decisión. Quiero proponerle matrimonio a Lolita. Carlos se quedó inmóvil con la carpeta en las manos. Su boca se abrió. ¿Qué? Exhaló. Vaya. Inesperado. Se acercó y le dio una palmada en el hombro a Teodoro, pero en sus ojos se leía no solo sorpresa. Había algo más, preocupación, tal vez. ¿Estás seguro? Preguntó Carlos más bajo. Es un paso serio. Estuve solo 15 años, Teodoro sonrió de nuevo. Creo que es hora de seguir adelante. Martita lo habría querido. Carlos asintió, pero la expresión de su rostro seguía tensa. Está bien. Felicidades, amigo. Pero ahora necesitas concentrarte. Estos inversionistas son nuestra oportunidad de llegar a un nuevo nivel. ¿Estás listo? Listo, Teodoro tomó la carpeta con la presentación del escritorio. Vamos. Salieron del despacho y se dirigieron por el pasillo a la sala de reuniones. Por el camino Carlos repasó rápidamente los puntos clave. El inversionista principal es David Zapatero. Duro, directo, no tolera la palabrería vacía, decía mientras caminaban. Con él vienen otros 3, su director financiero, un abogado y algún consultor. Están interesados en el proyecto, pero quieren escuchar cosas concretas. Cifras, plazos, garantías. Todo eso lo tengo, le aseguró Teodoro. Lo sé. Pero presionarán, buscarán puntos débiles. Estate alerta. Llegaron a la sala de reuniones. A través de la puerta de cristal Teodoro veía la larga mesa vacía, rodeada de sillas de cuero. Proyector en el techo, pantalla en la pared, jarras con agua y vasos. Todo estaba listo. Dame un minuto, pidió Teodoro. Carlos asintió y se apartó, sacando el teléfono. Teodoro se apoyó en la pared y cerró los ojos, concentrándose. Este contrato significaba para él más que solo dinero o expansión del negocio. Era una oportunidad de eclipsar definitivamente a su padre. Demostrar que no era simplemente el hijo de papá rico que sin apoyo no vale nada. Construyó su compañía desde cero y ahora estaba listo para superar el imperio de su padre. Sergio Torrado seguía siendo una figura influyente en los círculos empresariales. Su compañía prosperaba, pero en los últimos años había empezado a perder terreno. La competencia crecía, el mercado cambiaba, y el viejo no conseguía estar al día. Teodoro lo sabía. Y el contrato de hoy podría ser el último clavo en el ataúd del negocio de su padre. Llegaron, la voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos. Teodoro abrió los ojos y asintió. Entraron a la sala de reuniones y tomaron sus lugares. Un minuto después la puerta se abrió y entraron los inversionistas. David Zapatero era un hombre de unos 55 años, con sienes grises y mirada penetrante. Se movía con seguridad, cada gesto hablaba de poder y control. Tras él seguían 3 personas, una mujer de mediana edad con un traje estricto, un joven con una tableta y un hombre mayor con una carpeta. Señor Torrado, Zapatero extendió la mano. El apretón fue firme, casi agresivo. Señor Zapatero, es un placer verlo, Teodoro respondió con un apretón igual de fuerte. Se sentaron a la mesa. Carlos ocupó el lugar junto a Teodoro, despegando documentos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Bien, señor Torrado, comenzó Zapatero, recostándose en el respaldo de la silla. Nos prometió un proyecto que revolucionaría el mercado. Estamos interesados, pero queremos escuchar los detalles. Sin rodeos. Solo hechos. Teodoro encendió el proyector. En la pantalla apareció la primera diapositiva de presentación con el logo de su compañía y el nombre del proyecto. El proyecto se llama Horizonte, comenzó con confianza. Es una plataforma integral para la automatización de procesos logísticos. Ofrecemos una solución que reducirá los costos de las compañías en un 30% y acelerará las entregas en un 50%. Ambicioso, comentó la mujer, la directora financiera. Pero ¿cómo planea implementarlo? A través de la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático,
Teodoro cambió la diapositiva, mostrando el esquema de funcionamiento del sistema. Nuestra plataforma analiza millones de datos en tiempo real, optimizando rutas, prediciendo retrasos, redistribuyendo recursos automáticamente. Los siguientes 40 minutos explicó el lado técnico del proyecto. Zapatero escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Teodoro respondía con precisión, sin titubear. Conocía su proyecto de cabo a rabo. Cada cifra, cada matiz. ¿Cuánto necesita para el lanzamiento?, preguntó Zapatero cuando Teodoro terminó la parte técnica. —50 millones, respondió Teodoro sin vacilar. De ellos, 20 para desarrollo, 15 para pruebas y 15 para marketing y promoción. Mucho dinero. El hombre mayor, el abogado, frunció el ceño. ¿Qué garantías da a los inversionistas? Garantizamos el retorno de la inversión en 3 años con un porcentaje no menor al 80%. Teodoro cambió la diapositiva con las proyecciones financieras. Nuestros cálculos se basan en estimaciones conservadoras del mercado. Las ganancias reales pueden ser el doble. Zapatero se acercó a la mesa, estudiando los gráficos en la pantalla. ¿Ya tiene clientes? Sí. 3 grandes compañías logísticas están listas para ser usuarios piloto. Los contratos están firmados. Muéstrelos. Carlos sacó una carpeta y la pasó por la mesa. Zapatero la tomó, hojeó rápidamente los documentos y se los pasó a su abogado. Este se sumergió en la lectura, marcando ocasionalmente algo en los márgenes. Teodoro sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. Era como un juego de póker donde las apuestas eran millones y el futuro de su compañía. No podía permitirse perder. ¿Y la competencia?, preguntó la directora financiera. Ya hay soluciones similares en el mercado. Las hay, admitió Teodoro, pero son o demasiado caras o insuficientemente eficaces. Nuestro producto combina accesibilidad y calidad. Hemos realizado un análisis comparativo. Mostró la siguiente diapositiva con una tabla de comparación. Zapatero estudiaba las cifras atentamente y Teodoro veía cómo en sus ojos aparecía el interés. Bien, dijo finalmente Zapatero, pero hay un punto. Escuché que su padre, Sergio Torrado, está desarrollando un proyecto similar. ¿Es cierto? El aire en la habitación se espesó. Teodoro se congeló por un segundo, pero rápidamente se recuperó. Es cierto, respondió con calma, pero su proyecto está atrasado al menos 2 años. Lo superamos en todos los parámetros. ¿Usted y su padre son competidores? Sonó curiosidad en la voz de Zapatero. No nos hablamos hace 15 años, Teodoro lo miró directamente a los ojos. Construí mi negocio sin su ayuda. Y sí, quiero superarlo. Esa es mi motivación. Zapatero sonrió con sorna. Honesto. Me gusta. Continúe. Las siguientes 2 horas pasaron en acaloradas discusiones. Los inversionistas hacían preguntas capciosas, intentaban encontrar puntos débiles, regateaban sobre plazos y condiciones. Teodoro se mantuvo seguro, parando cada ataque, respaldando sus palabras con cifras y hechos. Carlos ayudaba, entregando los documentos necesarios, aclarando detalles. En algún momento el abogado planteó la cuestión de los riesgos. ¿Y si la tecnología no funciona como promete? ¿Quién asumirá las pérdidas? Estamos dispuestos a asumir parte de los riesgos, respondió Teodoro. En caso de que los indicadores sean menores a los declarados, devolveremos el 20% de la inversión de nuestros propios fondos. Zapatero alzó una ceja. ¿Está tan seguro del éxito? Absolutamente. Declaración audaz. No estoy acostumbrado a perder, señor Zapatero. Zapatero se rió y se recostó en el respaldo de la silla. Me gusta eso. Me recuerda a mí en mi juventud. Ambicioso, hambriento de éxito. Teodoro guardó silencio, pero por dentro triunfaba. Sabía que las negociaciones iban por buen camino. Otra hora se fue en discutir detalles legales. Finalmente, el abogado cerró la carpeta y asintió al señor Zapatero. Este intercambió miradas con sus colegas, y ellos también asintieron. Señor Torrado, Zapatero se puso de pie y extendió la mano sobre la mesa. Firmaremos este contrato. El corazón de Teodoro cayó y luego se elevó.
Se levantó y estrechó la mano del inversionista, tratando de no mostrar cuánto celebraba por dentro. Gracias por su confianza, señor Zapatero. No se arrepentirá. Espero que no. Mis abogados contactarán con los suyos mañana. Prepararemos todos los documentos para la firma. Excelente. Intercambiaron algunas frases más, acordaron detalles, y los inversionistas se fueron. La puerta se cerró tras ellos y Teodoro finalmente se permitió relajarse. Se dejó caer en la silla y echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Lo logramos, susurró. Carlos le dio una palmada en el hombro. Estuviste magnífico, amigo. Simplemente magnífico. Estuvimos magníficos, lo corrigió Teodoro, abriendo los ojos. Sin ti no lo habría logrado. Tonterías. Esta es tu victoria. Teodoro se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba abajo bajo los rayos del sol poniente. Se sentía en la cima del mundo. Este contrato abría nuevos horizontes a su compañía. Ahora podían salir al mercado internacional, expandirse, contratar a los mejores especialistas. Y lo principal, había superado a su padre. Definitiva e irreversiblemente. Ahora su compañía se convertiría en líder de la industria, mientras el imperio de Sergio Torrado quedaría atrás. ¿Sabes en qué estoy pensando?, preguntó Teodoro sin volverse. ¿En qué? En mi padre. Me pregunto qué dirá cuando se entere. Creo que no se alegrará, sonrió Carlos. Pero esos son sus problemas. Él tiene la culpa. Sí. Él tiene la culpa de todo. Guardaron silencio. Carlos comenzó a recoger los documentos de la mesa, guardándolos en carpetas. Teodoro seguía de pie junto a la ventana, sumido en sus pensamientos. ¿Así que realmente te decidiste a dar ese paso?, preguntó finalmente Carlos, sin levantar la vista de los papeles. Con Lolita, me refiero. Sí, Teodoro se volvió. Quiero proponerle matrimonio. Esta noche. Carlos se enderezó y miró a su amigo. En su mirada había una preocupación que intentaba ocultar. Escucha, Teodoro. Soy tu amigo. Y quiero que seas feliz. De verdad. ¿Pero qué? Carlos suspiró y dejó la carpeta sobre la mesa. Veo a Martita en Lolita, dijo Teodoro, interrumpiéndolo. ¿Entiendes? Es igual. Igual de buena, simple, sincera. No puedo dejarla ir así como así. Eso es lo que más me asusta, Carlos negó con la cabeza. Se parece demasiado a Martita. Demasiado. ¿Estás seguro de que la amas a ella misma y no la imagen de Martita en ella? Teodoro frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo de que has estado de luto 15 años. 15 años culpándote por la muerte de Martita. Y de repente aparece una chica que parece su copia. ¿No te parece sospechoso? ¿Crees que la estoy usando? La voz de Teodoro se endureció. No, respondió rápidamente Carlos. Creo que tú mismo no entiendes lo que estás haciendo. Quieres tanto recuperar a Martita que te aferras a cualquier chica que se le parezca. Te equivocas. Teodoro se acercó a la mesa y se apoyó en ella con las manos. Lolita no es un reemplazo. Es ella misma. Y la amo. ¿Estás seguro? Absolutamente. Carlos lo miró analíticamente, luego asintió. Está bien. Si lo dices así, te creo. Pero ten cuidado, amigo. El pasado tiene la costumbre de volver. Sé lo que hago, dijo Teodoro con firmeza, pero algo tembló dentro de él. Las palabras de Carlos se clavaron como una espina. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Teodoro realmente estaba buscando a Martita en Lolita? ¿Y si se estaba engañando a sí mismo? No. Ama a Lolita. ¿Estás seguro de ello? Martita le dio una señal esta mañana. El pájaro, el canto, la sensación de calidez y perdón. Todo eso fue real. No se equivoca. Tengo que irme, dijo Teodoro, dirigiéndose a la puerta. Necesito comprar un anillo. Suerte, Carlos sonrió, pero la sonrisa salió forzada. Teodoro salió de la sala de reuniones y se dirigió al ascensor.
El día había estado lleno de victorias, el contrato, la decisión sobre la propuesta, la sensación de que la vida finalmente se movía en la dirección correcta. Pero las palabras de Carlos no lo dejaban en paz. Sacudió la cabeza, ahuyentando las dudas. Todo estaría bien. Lolita era su futuro. Y Martita era el pasado, que honraba pero que necesitaba dejar ir. El ascensor llegó y Teodoro entró. Teodoro estaba frente al espejo en el cuarto de servicio del restaurante, poniéndose la camisa blanca de camarero. Los dedos le temblaban tanto que no conseguía abrocharse los botones. La pajarita negra yacía sobre la mesa al lado, esperando su turno. Tranquilízate, susurró a su reflejo. Es solo una propuesta. La propuesta más importante de tu vida. Sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo y la abrió. El anillo brilló bajo la luz de la lámpara, oro blanco con un diamante, elegante y refinado. Exactamente el tipo que le gustaría a Lolita. Lo había comprado esta tarde en la mejor joyería de la ciudad, pasando casi 2 horas eligiéndolo. Teodoro pasó el dedo por la cajita, comprobando que cerrara bien. El corazón le latía en la garganta. Se imaginó saliendo hacia la mesa de Lolita, arrodillándose, abriendo esta cajita. Como ella gritaría sorprendida, se llevaría las manos a los labios, y luego lloraría de felicidad y diría sí. Había imaginado esta escena cientos de veces en las últimas horas. Todo será perfecto, se dijo, guardando la cajita en el bolsillo interior del chaleco. Allí estaría segura y no le molestaría para trabajar. El plan era simple y romántico. Lolita había quedado en reunirse con su amiga Paula en este restaurante a las 7 de la tarde. Teodoro se enteró por casualidad cuando ella lo mencionó en una conversación. La idea surgió instantáneamente, disfrazarse de camarero y proponerle matrimonio aquí mismo, a la vista de todos los comensales. A Lolita le gustaban los gestos románticos, y este debía ser el momento más memorable de su vida. Teodoro lo arregló con el dueño del restaurante, un viejo conocido de negocios. Este aceptó ayudar con entusiasmo. Incluso ofreció champán por cuenta del local y música en vivo. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Teodoro se puso el chaleco negro y finalmente logró ponerse la pajarita. Se miró en el espejo, parecía bastante convincente. Eso sí, tuvo que quitarse el reloj caro para no destacar. La puerta se entreabrió y el administrador asomó la cabeza a la habitación, un hombre alto con una barba cuidada. Señor Torrado, su novia acaba de llegar. Se sentó en la mesa junto a la ventana, como usted pidió. ¿Sola? Precisó Teodoro. Por ahora sí. Dijo que espera a una amiga. Perfecto. Salgo en 5 minutos. El administrador asintió y cerró la puerta. Teodoro comprobó una vez más que el anillo estuviera en su lugar. La cajita estaba ahí, en el bolsillo, bien guardada. Inhaló profundamente y exhaló, tratando de calmar el temblor de sus manos. Puedes hacerlo, se dijo. Martita te dio su bendición. Lolita te ama. Todo estará bien. Salió del cuarto de servicio y se dirigió al salón principal. El restaurante estaba lleno, casi todas las mesas ocupadas. Luz tenue, música suave, aroma de platos caros. Atmósfera perfecta para una propuesta. El administrador iba adelante, mostrando el camino, aunque Teodoro sabía perfectamente dónde estaba la mesa de Lolita. Habían acordado que primero la atendería otro camarero, tomaría la orden, traería las bebidas. Y luego, unos 20 minutos después, cuando llegara la amiga y charlaran un poco, aparecería Teodoro. El efecto sorpresa era lo principal. Ahí está su mesa, señaló el administrador hacia la ventana. Teodoro miró hacia allá y se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco y luego empezó a latir con el doble de fuerza. En la mesa efectivamente estaba sentada Lolita, con un hermoso vestido beige y el cabello suelto. Pero frente a ella no estaba sentada su amiga Paula. Frente a ella estaba sentado Sergio Torrado. Su padre. Teodoro sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué estaban juntos? ¿Tal vez un encuentro casual?
Quizá su padre también vino al restaurante y simplemente vio a Lolita. Señor Torrado, ¿está todo bien?, preguntó preocupado el administrador. Se puso pálido. Yo. Sí. Todo está bien, murmuró Teodoro. Solo estoy nervioso. Es comprensible. Buena suerte, el administrador le dio una palmada en el hombro. Hoy me va a hacer mucha falta. Teodoro forzó una sonrisa nerviosa. El administrador se fue y Teodoro se quedó de pie, incapaz de moverse. Miraba la mesa, tratando de entender qué estaba pasando. Lolita y su padre conversaban. Tranquilamente, sin tensión. Como viejos conocidos. Teodoro dio un paso más cerca, luego otro. Debía averiguar de qué hablaban. Necesitaba acercarse más, pero sin ser notado. Afortunadamente, la mesa de al lado acababa de quedar libre. Teodoro se acercó rápidamente y comenzó a fingir que recogía los platos, apilándolos en una bandeja. Estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación. Lolita se reía de algo que había dicho su padre. Sergio Torrado también sonreía, con esa sonrisa fría y calculadora que Teodoro recordaba tan bien. Lolita, está haciendo un trabajo excelente con su papel, decía su padre, y su voz era suave, casi cariñosa. Teodoro ha vuelto a la vida. Ha vuelto a sonreír. Se ha vuelto feliz de nuevo. Teodoro se quedó inmóvil, sosteniendo un plato en las manos. ¿Qué? ¿Qué papel? En realidad, interpretar el papel de una chica simple es bastante difícil, sonreía Lolita, bebiendo vino. Tengo que vigilarme constantemente. Contenerme cuando quiero vestirme bien. Fingir que me gustan las cosas simples. Pero su hijo lo vale. El mundo alrededor de Teodoro comenzó a derrumbarse. El plato se le resbaló de las manos y cayó de vuelta sobre la mesa con un golpe sordo. No lo notó. Toda su atención estaba clavada en la conversación de la mesa de al lado. Bueno, no falta mucho, sonrió con suficiencia Sergio Torrado, recostándose en el respaldo de la silla. Escuché que está listo para proponerle matrimonio. Así que pronto podrá quitarse todas las máscaras. Ya está enamorado de usted hasta las orejas. Entonces voy por buen camino, asintió Lolita con calma. Después de la boda tendré acceso a sus cuentas, como acordamos. Por supuesto. 50% de todo lo que ha ganado durante estos años. El resto lo tomaré yo. Mi hijo ha estado demasiado tiempo haciéndose pasar por un genio de los negocios. Es hora de recordarle quién manda en esta familia. Lolita se rió. Esa risa que antes le parecía a Teodoro tan dulce y sincera, ahora le cortaba el oído como el chirrido de un cuchillo sobre vidrio. Es usted un genio, señor Torrado Senior. Idear semejante plan. Encontrar una chica parecida a su difunta novia. Entrenarme para interpretar su papel. No fue fácil, pero el resultado lo vale. Conozco a mi hijo, pronunció fríamente su padre. Es sentimental. Siempre supe que la única forma de atravesar su defensa era usar su pasado. Martita era su debilidad. Y usted, mi querida, se convirtió en el arma perfecta. Teodoro estaba de pie, incapaz de moverse. Las manos le temblaban tanto que dejó caer la bandeja. Esta cayó al suelo con estruendo, los platos se rompieron en pedazos, los vasos rodaron en todas direcciones. Todo el salón se volvió ante el ruido. En el silencio que siguió solo se oía cómo latía el corazón de Teodoro. Lolita y Sergio Torrado también giraron las cabezas. Por un segundo sus ojos se encontraron. Su padre palideció, Lolita abrió la boca pero no emitió sonido alguno. Teodoro los miraba a ambos, al padre que había odiado durante 15 años y a la mujer a quien iba a ser su esposa. Por su cabeza pasaban fragmentos de su conversación. Interpretar el papel de una chica simple. Está enamorado de usted hasta las orejas. 50% de todo lo que ha ganado. El arma perfecta. Todo era mentira. Todo. Desde el principio. El encuentro en la cafetería, sus conversaciones, sus sonrisas, su ternura. Todo era un juego cuidadosamente planeado.
Su padre encontró una chica parecida a Martita, la entrenó para interpretar el papel, se la puso enfrente. Y él, como un idiota, cayó. Picó el anzuelo como un pez tonto. La furia llegó en oleada, cegadora y avasalladora. Teodoro se arrancó la pajarita y la tiró al suelo. A través de los platos rotos, a través de los pedazos de vidrio, a través de las miradas asombradas de los comensales, se dirigió hacia su mesa. Teodoro. Comenzó Lolita, poniéndose de pie, pero él ni siquiera la miró. Se acercó a su padre. Sergio Torrado también se levantó, tratando de mantener la dignidad, pero en sus ojos brilló el miedo. Hijo, hablemos con calma. Teodoro no lo dejó terminar. Su puño se estrelló con fuerza en el rostro de su padre. El golpe fue tan fuerte que Sergio Torrado salió volando hacia atrás, volcando la silla. Cayó al suelo, llevándose la mano al labio partido. La sangre fluyó entre sus dedos. Tú lo planeaste todo. Gritó Teodoro, y en su voz había tanto dolor que Lolita retrocedió. Tú la encontraste. Tú la obligaste a interpretar este papel. Teodoro, por favor, escúchame. Lolita extendió la mano, tratando de tocarlo. Él se volvió bruscamente hacia ella. En sus ojos ardía la furia mezclada con el dolor. ¿Y tú? La miró con tal desprecio que ella retrocedió. Tú. Las palabras se le atascaron en la garganta. No podía pronunciarlas. No podía decir todo lo que quería. Porque si empezaba a hablar, estallaría. Gritaría. Rompería a llorar. Y no les daría ese placer. Alrededor se había reunido una multitud. Camareros, el administrador, comensales, todos miraban esta escena con asombro y horror. Alguien ya sacaba el teléfono para grabar un video. Teodoro se dio la vuelta y se dirigió a la salida a paso rápido. Se quitaba el chaleco de camarero mientras caminaba, arrojándolo al suelo. El delantal lo siguió. Sentía como todo hervía dentro, pugnando por salir. Necesitaba salir de aquí. Inmediatamente. Teodoro, espera. Gritó Lolita, pero él no se volvió. Empujó la puerta y salió corriendo a la calle. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Teodoro respiró profundamente, pero no ayudaba. El pecho se comprimía como en un torno. Faltaba el aire. Dio unos pasos y se agarró a un poste de luz, tratando de recuperar el aliento. No, 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 murmuraba, cubriéndose la cara con las manos. Todo en lo que había creído durante los últimos 3 meses se derrumbó en un segundo. Lolita, su esperanza de una nueva vida, de felicidad, de sanación, era mentira. Un señuelo. Una actriz contratada para destruirlo. Y él cayó. Como un completo idiota. Lo peor era que su padre había usado a Martita. Usó su amor por ella, su dolor, su culpa. Encontró una chica parecida, la entrenó para interpretar el papel de chica simple, recreó todos esos rasgos que Teodoro amaba en Martita. Y él picó el anzuelo. Traicionó la memoria de Martita por una imitación barata. Dios mío, susurró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Martita, perdóname. Perdóname. La puerta del restaurante se abrió. Teodoro oyó pasos tras él. Se volvió y vio a Lolita. Estaba en el umbral, abrazándose los hombros. Rostro pálido, ojos llenos de lágrimas. Teodoro, por favor. Déjame explicarte, su voz temblaba. ¿Explicar? Se rió, y esa risa estaba llena de desesperación. ¿Qué puedes explicar? ¿Que eres una actriz contratada por mi padre? ¿Que todos estos meses estuviste interpretando un papel? ¿Que tu amor es solo parte de un trato? Yo. Sí, al principio fue así, admitió ella, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero después. Cállate, dijo Teodoro en voz baja, y ella enmudeció de golpe. Simplemente cállate. No quiero oír tus excusas. Se dio la vuelta y se fue. Los pasos resonaban en el silencio nocturno. Lolita no lo siguió. Se quedó de pie en la entrada del restaurante, llorando y abrazándose los hombros. Teodoro caminaba sin rumbo fijo.
pasando escaparates, gente, coches. Dentro había un vacío. Un hueco. Todo lo que había sentido los últimos meses, esperanza, alegría, amor, se evaporó, dejando tras de sí solo dolor. Sacó del bolsillo del chaleco la pequeña caja de terciopelo. La del anillo. Teodoro la abrió y miró el diamante brillante. Con este anillo iba a sellar su nueva vida. Empezar de nuevo. Ser feliz. Qué tonto había sido. Teodoro arrojó la caja al cubo de basura más cercano y siguió adelante. El viento frío azotaba su rostro, pero no lo sentía. No sentía nada. Solo el vacío. Un vacío infinito, avasallador. Y un solo pensamiento daba vueltas en su cabeza: su padre le había quitado todo otra vez. Durante 3 días Teodoro no salió del apartamento. Las cortinas estaban cerradas, las luces apagadas. Yacía en el sofá con la misma ropa con la que había huido del restaurante, mirando al techo. El teléfono estallaba con llamadas: Lolita, Carlos, socios comerciales. No respondía a nadie. El segundo día ella vino. Teodoro oyó el timbre, luego golpes en la puerta. Teodoro, abre. Por favor. La voz de Lolita estaba llena de desesperación. Necesito hablar contigo. Explicarte. Él yacía en el sofá, inmóvil. Cada palabra de ella era como una puñalada. Teodoro, sé que estás en casa. Por favor, escúchame. Sí, acepté la propuesta de tu padre. Pero todo cambió. Me enamoré de ti de verdad. Teodoro cerró los ojos. Enamorada. ¡Qué ironía! 3 meses fingiendo, interpretando un papel. ¿Y ahora afirmaba que lo amaba? ¿Después de que escuchara su conversación con su padre? ¿Después de que supiera la verdad? No quiero tu dinero. Gritaba Lolita a través de la puerta. Solo te quiero a ti. Teodoro, abre, por favor. Se levantó del sofá y se acercó a la puerta. Puso la palma en la madera fría. Solo unos centímetros lo separaban de ella. Podía oírla llorar al otro lado. Vid dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera. El llanto cesó. Sobrevino el silencio. Teodoro, vete. Y no vuelvas más. Oyó un sollozo, luego pasos alejándose por el pasillo. Teodoro volvió al sofá y se tumbó de nuevo, mirando al techo. Por dentro estaba vacío. Tan vacío que daban ganas de gritar. El tercer día llamó Carlos. Teodoro miraba el teléfono vibrando, pensando si valía la pena contestar. Finalmente, a la 5ª llamada, respondió. Sí, Teodoro. Dios, ya pensaba que te había pasado algo. La voz de Carlos estaba llena de alivio y preocupación. ¿Por qué no contestabas? ¿Qué pasó? Es una larga historia. Voy para allá. Ahora mismo. Carlos, no hace falta. Cállate. Estaré ahí en 20 minutos. La comunicación se cortó. Teodoro miró el teléfono, luego lo arrojó al sofá. Quizás era lo mejor. Guardárselo todo dentro se estaba volviendo insoportable. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo y se estremeció. Sin afeitar, con ojeras, demacrado. Parecía haber envejecido 10 años en estos 3 días. Teodoro se lavó la cara con agua fría, pero ayudó poco. Volvió a la sala y abrió las cortinas. La luz del día irrumpió en la habitación, lastimándole los ojos. Entrecerró los ojos, acostumbrándose al brillo. El apartamento estaba en desorden. Botellas vacías de whisky en la mesa de centro, platos sucios, ropa tirada. Teodoro empezó a recoger, pero se rindió. ¿Qué más daba? Exactamente 20 minutos después sonó el timbre. Teodoro abrió, y en el umbral estaba Carlos, con una bolsa de comida en las manos y expresión preocupada. Oye, ¿dónde te metiste? Entró, echando un vistazo al apartamento. Dios, ¿qué pasó aquí? Parece que pasó un tornado. Algo así. Teodoro cerró la puerta. Carlos dejó la bolsa sobre la mesa y se volvió hacia su amigo. ¿Qué te pasó? Se acercó y le dio una palmada en el hombro a Teodoro.
te ves terrible. Me siento peor. Teodoro fue al bar en la esquina de la sala. Sacó una botella de whisky y 2 copas. Siéntate. Es una conversación larga. Te escucho. Teodoro sirvió whisky en ambas copas. Sus manos todavía temblaban cuando le pasaba una a Carlos. ¿Recuerdas que dije que quería proponerle matrimonio a Lolita? Comenzó, dejándose caer en un sillón. Carlos se sentó enfrente, sosteniendo la copa en sus manos. Lo recuerdo. Planeabas hacerlo en el restaurante, ¿verdad? Frunció el ceño. ¿Te rechazó? No, Teodoro sonrió amargamente. Resultó ser mucho peor. Tomó un gran trago de whisky, sintiendo como el alcohol le quemaba la garganta. Luego comenzó a contar. Lentamente, con pausas, eligiendo las palabras. Sobre cómo se disfrazó de camarero. Sobre cómo vio a Lolita con su padre. Sobre lo que escuchó. Escuché a mi padre agradeciéndole por interpretar bien su papel. La voz de Teodoro temblaba. ¿Entiendes? Eligió específicamente a una chica parecida a Martita. La entrenó para hacérsela simple. Él fue quien me la puso delante. Carlos se quedó inmóvil con la copa en las manos, mirando a su amigo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No, eso es. Es imposible. Muy posible. Teodoro se agarró la cabeza. Lo escuché todo con mis propios oídos. Hablaban de que después de la boda Lolita tendría acceso a mis cuentas. Que podría quitarse las máscaras. Que estoy enamorado de ella hasta las orejas, como un idiota. Dios mío, Carlos dejó la copa sobre la mesa. Vaya, amigo. No esperaba esto de tu padre. Yo tampoco. Teodoro se rió, y esa risa estaba llena de amargura, aunque debería haberlo esperado. Siempre fue un miserable. Hace 15 años mató a Martita con sus palabras. Y ahora decidió acabar conmigo definitivamente. Carlos se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad abajo. Guardó silencio varios segundos, reflexionando sobre lo que había escuchado. Imagínate mi estado, continuó Teodoro. Estaba listo para proponerle matrimonio. Tenía el anillo en el bolsillo. Iba a arrodillarme allí mismo, en el salón. Delante de todos. Y ella. No pudo continuar. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Teodoro bebió más whisky, tratando de ahogar la amargura. ¡Qué miserables son!, susurró. Jugar con los destinos de la gente. Usar la memoria de Martita contra mí. Eso es lo más bajo. Teodoro. Carlos se volvió hacia él. Entiendo cuánto te duele. Pero tal vez valga la pena darle a Lolita la oportunidad de explicarlo todo. ¿Escuchar su versión? ¿Para qué? Teodoro levantó la cabeza, y en sus ojos ardía la furia. ¿Qué puede explicar? Lo escuché todo yo mismo. No hay nada que explicar. ¿Vino aquí? Sí. Estaba bajo la puerta, llorando, pidiendo que abriera. Teodoro hizo un gesto con la mano. Decía que se había enamorado de mí de verdad. ¿Te lo imaginas? ¿Y si es verdad? Carlos, ¿hablas en serio? Teodoro se levantó del sillón. 3 meses interpretando un papel. 3 meses fingiendo. Me estudió a Martita, copió su comportamiento. ¿Y ahora debo creer que de repente me ama? La gente cambia, dijo Carlos en voz baja. A veces lo que comienza como un juego se vuelve realidad. No, Teodoro negó con la cabeza. No puedo creerle. No puedo perdonarla. Me traicionó. Traicionó la memoria de Martita. Se sentó de nuevo en el sillón, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban. 3 días sin dormir ni comer bien se hacían sentir. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó Teodoro en voz baja, mirando la copa vacía. Realmente creí que ella era la indicada. Que Martita me la había enviado. Que tenía una segunda oportunidad de ser feliz. Teodoro. Y resultó que todo lo montó mi padre. Usó mi dolor, mi amor por Martita. Encontró una chica parecida y la convirtió en un arma viviente contra mí. Carlos volvió a la mesa y se sirvió más whisky. ¿Qué vas a hacer? Nada. Teodoro se encogió de hombros. Volveré al trabajo. Me olvidaré de esta pesadilla.
Seguiré viviendo como he vivido 15 años. ¿Solo? Sí. Solo. Porque ahora otra vez no podré confiar en las mujeres, miró a su amigo. Me convencí de nuevo de que mi Martita fue la única en quien se podía confiar. La única real. No todas las mujeres son así, intentó objetar Carlos. Puede ser, Teodoro se levantó y se acercó a la ventana, pero no quiero arriesgarme más. Una vez perdí el amor de mi vida. La segunda vez me engañaron usando su imagen. Basta. No habrá una tercera vez. Guardaron silencio. Fuera la ciudad vivía su vida, coches, gente, luces de escaparates. Todo continuaba como siempre. Como si el mundo de Teodoro no se hubiera derrumbado por tercera vez. Traje comida, rompió el silencio Carlos. ¿Al menos comiste algo estos días? No. Entonces ahora comerás. Luego te duchas, te afeitas y duermes bien. Y mañana vuelves a la oficina. Carlos, yo no. No discutas, dijo firmemente su amigo. No puedes quedarte aquí tumbado muriendo de pena. Tienes una compañía, empleados, obligaciones. Hay que cerrar el contrato con Zapatero. La vida continúa, Teodoro. Teodoro lo miró y asintió lentamente. Carlos tenía razón. Por mucho que doliera, la vida realmente continuaba. Y no podía permitirse desmoronarse. No después de 15 años construyendo su imperio. No después de finalmente superar a su padre. Está bien, dijo en voz baja, volveré al trabajo. Pero con las mujeres he terminado. Para siempre. Carlos no respondió nada. Solo asintió y comenzó a sacar de la bolsa los recipientes con comida. El olor de comida casera llenó el apartamento y el estómago de Teodoro rugió traidoramente. Comieron en silencio. Teodoro masticaba mecánicamente, sin sentir el sabor. Los pensamientos todavía bullían en su cabeza, volviendo a la escena del restaurante. Al rostro de Lolita cuando comprendió que él lo había escuchado todo. A la sonrisa satisfecha de su padre. «¿Sabes?», dijo Teodoro, apartando el recipiente vacío, «lo más ofensivo es que yo tengo la culpa. Tú me advertiste. Dijiste que se parecía demasiado a Martita. Que era sospechoso. Teodoro no podía saber. Podía. Debía. Pero quería tanto creer que tenía una segunda oportunidad que cerré los ojos a todas las señales de alerta. Se levantó y fue al baño. Abrió la ducha y se desnudó. El agua caliente lavaba la suciedad y el sudor de 3 días de encierro, pero no lavaba el dolor. Este permanecía dentro, agudo y palpitante. Cuando Teodoro salió limpio, afeitado, con ropa fresca, se sentía un poco mejor. Al menos físicamente. El alma todavía estaba destrozada. Carlos estaba sentado en el sofá, hojeando algo en el teléfono. ¿Listo para volver al mundo de los vivos?, preguntó. En la medida de lo posible, Teodoro se sentó a su lado. Gracias por venir. Por sacarme de este agujero. Para eso están los amigos. Carlos le dio una palmada en el hombro. Mañana por la mañana paso a recogerte. Iremos a la oficina juntos. Tenemos un montón de trabajo. Bien. Se quedaron sentados un rato más, discutiendo asuntos laborales. Ayudaba a distraerse. Sumergirse en cifras, planes, estrategias. Todo lo que Teodoro entendía y controlaba. A diferencia de los sentimientos. Cuando Carlos finalmente se fue, Teodoro se quedó solo en el silencio del apartamento. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Mañana empezaría una nueva vida. De nuevo. Por tercera vez. Una vida sin Martita. Sin Lolita. Sin esperanza de amor. Solo trabajo. Solo negocios. Solo venganza contra su padre. Y nada más.